RTP. Y está con nosotros a esta hora ya Victoria Ramírez, ella es consultora política. Vamos a hablar de la situación política del país, relaciones diplomáticas, Ecuador-Colombia, algo que también comienza a tensionarse aún más pese anuncio de diálogos. Bienvenida a la mañana en RTP. Muy buenos días con todos y con su audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Ecuador-Colombia, ¿cómo han avanzado? Faltan 4 días, 3 días para que comiencen realmente a ponerse en marcha este 30% de aranceles, tanto por parte de Colombia, que ahora ha incorporado también el arroz ecuatoriano, y por parte de Ecuador. Está a la disposición, pero en medio también está la negativa. Incluso leía el diario Expreso y hay una entrevista que este diario realiza a Pedro Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia, y dice: ha sido difícil comunicarnos con los ministros pertinentes en materia de seguridad, y menciona especialmente al ministro Giancarlo Lofredo. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo analiza esta tensión y este posible diálogo? A ver, aquí lo que tenemos que analizar es realmente cuáles son las razones por las que se establecen estos aranceles de lado y lado. Y el que inicia este proceso es Daniel Noboa. Y en realidad, el problema que tenemos es que no sabemos realmente si lo que se planteó, que es una falta de cooperación a nivel de seguridad en las fronteras con Colombia, es realmente la razón por la que se están estableciendo estos aranceles desde el lado ecuatoriano. No había realmente una comunicación de parte del gobierno que denuncie esta falta de cooperación o que diga: no podemos trabajar con las autoridades colombianas, estamos teniendo estos problemas. No había de nuestro lado algo que realmente diga: esto es un problema y es un problema que tenemos que solucionar, y no se ha solucionado a tal nivel que lo único que nos queda es una acción de tipo comercial, ¿no? Porque, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, la denuncia que hace Daniel Noboa es a nivel de seguridad y de cooperación. Un arancel es una medida comercial, económica. Entonces habría que ver si, de ser verdad que existe una falta de cooperación de parte del gobierno colombiano, pues es la mejor medida para solucionar ese problema un arancel de este tipo. Y luego, con el tema colombiano, pues es claramente una reacción a esta primera medida de parte del gobierno de Daniel Noboa. Y claro, si lo que se está pidiendo es más cooperación, no tendría sentido que el gobierno colombiano no pueda comunicarse con la Cancillería ecuatoriana, no pueda comunicarse con sus pares en el gobierno para poder llegar a una solución, ¿no? Tanto comercial como a nivel de seguridad. Entonces, aquí el problema es que para muchos es un conflicto que nace realmente de algo que no sabíamos que era un problema en primer lugar. Justamente Petro, ahora en la reunión del CAF, subrayó que el narcotráfico opera como una multinacional, ¿no?, internacional, y que enfrentarlo de manera aislada solo fortalece las organizaciones delictivas. En sí, esa actuación específica, ¿no?, en el Ecuador debería ser coordinada con todos los países en sí para poder realmente controlar las fronteras y controlar ese éxodo de droga que realmente llega a Estados Unidos y Europa. El narcotráfico es un fenómeno transnacional y por ende tiene que ser trabajado de esa manera, ¿no? O sea, uno puede tener acciones a nivel nacional, a nivel local, pero como el fenómeno va más allá de un solo país, pues es necesario para poderlo atacar de manera eficiente que exista este nivel de cooperación. Entonces, en realidad, tiene mucho sentido que el enfoque para las políticas públicas en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado, sea transnacional, ¿no? Entonces, independientemente de cuál es la demanda, de cuál es la oferta, de cuál es el país que es solo tránsito, cuál es el país consumidor de estas sustancias, si lo que se busca es reducir la violencia que existe, es absolutamente necesario trabajar en conjunto, porque si no, lo que sucede es que se fragmentan las diferentes políticas y los diferentes resultados, lo cual puede generar mucha más violencia en aquellos lugares donde la política no es tan fuerte o las fuerzas de seguridad no tienen tanta presencia, no son tan eficientes. Entonces sí es absolutamente necesario que sea un esfuerzo nacional para que sea un transnacional para que sea eficiente, pero
pues de nuevo, aquí tenemos que estar todos en la misma línea y buscando los mismos resultados. Y habría que ver si efectivamente Ecuador y Colombia están en capacidad de poder organizarse y cooperar a ese nivel. Magíster, buenos días. Entendiendo que lo que está pasando entre Ecuador y Perú, la palabra conflicto no me gusta, pero creo que es lo que tenemos, y me refiero a conflicto como una situación en la cual las expectativas de ambas partes están desalineadas. Lo que se dice siempre en gestión de conflictos es que siempre se debe considerar el poder relativo de las partes para ir a una negociación. En este caso, ¿cuál es el poder relativo de Ecuador frente a Colombia y cuál es el poder de Colombia frente a Ecuador? Porque antes de meterse a desafiar a alguien hay que hacer esa evaluación. ¿Cuál es su evaluación como experta bajo esta situación, qué poder tiene Colombia sobre Ecuador y qué poder tiene Ecuador sobre Colombia? Para poder hablar de cuáles son esas instancias de poder, primero tenemos que hablar de cuáles son los intereses de cada uno, porque de eso se desprende. Entonces, primero tenemos que establecer cuál es el interés de Ecuador con respecto a este conflicto. No, yo estoy de acuerdo que es un conflicto en el sentido de que hay un impasse que está generando consecuencias negativas para ambos países y que tienen que ser resueltas de manera concreta y coordinada. Pero ¿cuál es el interés de Ecuador? En este momento no lo tenemos claro, porque realmente no sabíamos que teníamos un problema a nivel de cooperación con Colombia. Si lo que queremos es tener una cooperación más efectiva, pues una acción como establecer aranceles, lo único que va a generar es más hostilidad y va a escalar el conflicto, trabajando bajo ese concepto. Entonces, lo primero que necesitamos es establecer si de verdad queremos cooperación o queremos algún otro tipo de resultado de parte de Colombia, que tal vez Colombia no tenga intención de ceder, ¿no? Hay una diferencia entre trabajar en una frontera de manera coordinada, organizada y que beneficie a los intereses nacionales de ambos países versus una cooperación que en realidad solo sirva a una de las dos partes. Entonces, primero tendríamos que ver cuál realmente es el problema que Ecuador está buscando solucionar o el conflicto que Ecuador está buscando escalar con estos aranceles con respecto a la cooperación de seguridad. Y de ahí en el caso colombiano, pues habría que establecer lo mismo, ¿no? Si realmente para ellos hay un problema, hay una falta de cooperación, hay un problema de seguridad en esa frontera, ¿quién lo está causando? Y si efectivamente el problema da para una escalada con respecto a el tema comercial al nivel que se ha dado, ¿no? Obviamente los aranceles que establece Colombia son en respuesta a los que puso Ecuador. Pero el problema sigue ahí, en teoría, si es que ese es el problema. Estimada Victoria, y ya está continuando, pero también ampliando un poco más, ya no solamente Ecuador-Colombia, porque hay algo que ocurrió en Panamá, y es evidente. Molino no es del agrado del presidente de los Estados Unidos. De hecho, el presidente o Washington declaraba hace ya varias semanas atrás, un mes y medio, un poco más, que antes de intervenir Venezuela incluso habían pensado en Panamá. Pero es curioso porque hay que hablar de esa integración y de ese apoyo transnacional. A ver, tenemos una tensa relación con Colombia. Perú sigue siendo un dedo, un país o un presidente, un gobierno bastante tibio, que aún no muestra algo concreto. Incluso ya se presentan problemas al interno sobre realmente su idoneidad para continuar en el gobierno. Brasil, Lula, sigue manteniéndose su postura, pese a que es bastante estratégico y pragmático. Y de sí tenemos otros, México, bueno, sale un poco de la región, pero ampliemos el panorama sin Estados Unidos. ¿Quién nos queda para hacer una alianza realmente contra el narcotráfico en materia de seguridad fuera de Estados Unidos, cuando parece que Ecuador, esos aliados realmente toman su propia ruta y lo dejan solo? Esa es una muy, muy buena observación, porque el discurso de la integración nacional o de la integración regional normalmente viene acompañado de una ideología detrás. Y si los países que están en este discurso actualmente no comparten ideologías o no comparten la manera en cómo están viendo cómo tiene que llevarse el gobierno, pues es muy difícil que ese discurso pueda llevarse a algo concreto. Ese fue el caso, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI,
en el cual era muy fácil para ellos ponerse de acuerdo, establecer cuáles eran las reglas de juego con respecto a esa integración y llevarla a cabo. Eso no sucede actualmente. Y de hecho, todos los países que has mencionado tienen sus propios problemas internos que acaparan toda su atención, ¿no? Y es muy difícil hablar de un proceso integracional regional cuando hay problemas tan extremos a nivel local. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a la influencia de Estados Unidos, ¿no? Si se dan cuenta, hay ciertas actitudes de parte de Daniel Noboa que pudieran ser tomadas, pudieran ser extrapoladas desde lo que ha hecho el presidente Donald Trump, ¿no? Por eso es que es tan importante, de nuevo, saber realmente cuáles son los intereses de los gobiernos al momento de establecer cosas como aranceles o generar escaladas de hostilidad como las que el presidente Noboa ha llevado a cabo con el gobierno de Colombia, ¿no? Son cosas que en realidad no podemos decidir, no podemos establecer por qué se han llevado a cabo en este momento. Entonces, hablar de integración a nivel regional actualmente es muy difícil, tanto por la inestabilidad política de varios países, tanto por la situación interna de varios países, además de la del narcotráfico, de la delincuencia organizada, que genera mucha inestabilidad, genera mucha preocupación en la interna, y adicional a eso, pues la influencia de otro tipo de líderes que hace que tal vez alguno de nuestros gobernantes tomen decisiones que funcionan en otros contextos, pero que en contextos diferentes, pues no tienen los mismos resultados, ¿no? Es el caso, para mí es el caso de Daniel Noboa con respecto a esta puesta de aranceles tan espontánea, ¿no? En el caso de Estados Unidos, no necesariamente pudiéramos decir que funcionó, pero Estados Unidos tiene un poquito más de fuerza para poder llevar estos aranceles a los lugares donde ellos querían. En este caso, lo único que nos está generando es un conflicto con un país vecino, del cual en algunas ocasiones hemos necesitado su ayuda, como por ejemplo para la crisis energética. Entonces, tal vez habría que analizar si fue la mejor jugada y, de nuevo, cuál es realmente la intención detrás de ese establecimiento de aranceles. Gracias, estimada Victoria, por habernos acompañado y haber analizado este tema con nosotros. RTP